de planada. ¿Y cómo encontró, o sea, cómo compró esos terrenos? ¿Cómo fue eso? No, esos terrenos eran del Estado. Entonces yo denuncié al Ministerio de Colonización en ese tiempo para escriturar esa área. Ya hicimos las mediciones del área, salían 420 hectáreas entre el río Guayabamba y el río Manduyaco Grande. Pero hay que conocer para calificar lo hermoso que es Cielo Verde. Pero Cielo Verde no era productivo. ¿Por qué te digo? A través de que metí 80 toros, 87 toros, toretes, para engordar. Yo tenía 75 hectáreas de potrero en Cielo Verde. Entonces, los toros crecieron y les tuve 2 años. Y eran unos torazos, pero tremendos. Toros preciosos, bien cuidados, con buena hierba. Y para vender esos toros había que sacarlos a Puela, pero caminando. Y de Cielo Verde a Puela, 8 días de camino. Uy, Entonces los toros llegaban esqueléticos, llegaban mal físicamente pésimos. Entonces el precio que tenían en Cielo Verde se perdía a menos de la mitad, porque se calculaba que un toro de esos podía llegar a estar en unos 1.200 sucres en ese tiempo. Pero esos 1.200 sucres llegaban a Puela a $700 sucres, avaluados los toros, y el negociante me pagó a 700, pero ya no eran 87, eran 82, porque 5 se quedaron en el camino, despeados, flacos, sedientos, sin hierba, absolutamente dañados por la falta de hierba. Si no había hierba desde Cielo Verde hasta afuera. wow. Entonces tenían que caminar. En las noches dormíamos ni siquiera carpas, sino en unos tendidos de hojas de puxe. Y ahí dormíamos cuidando que los toros no se nos regresen. ¿Y cómo se perdieron en el camino? ¿Se murieron o se perdían? Cuando un toro se cansa, se echa y ya no se levanta. Ah, Entonces lo deja ahí, por si acaso hasta el regreso esté vivo, para irlo llevando paulatinamente, regresándole al potrero. Pero se murieron, 3 se murieron, y solo 2 regresaron, sí. Solo 2 regresaron. ¿y después qué decidió hacer con...? Entonces fue un gran despecho y dije, bueno, cualquiera comete errores, pero por una sola vez y no por 2 veces. Exacto. Entonces decidí no meter más ganado a Cielo Verde. Dejé que se remonte otra vez Cielo Verde, hasta que una persona vino y me propuso que le venda, y yo le vendí en 21,000 sucres, en donde ya tenía invertido más de 300,000 sucres. Wow. Pero en vez de que eso se quede para nada, le vendí en menos de $1 actual. Y ahí compró otro terreno. No, esto ya tenía yo la previsión, porque esto ya también veía desde los viajes, ¿no? Los viajes aéreos.
Entonces esto también se me metió en la pupila. Pero no había camino para acá, sino solamente por allá, por el lado de Babura. Entonces yo me pasé nadando el río para conocer esta latitud y me pasé casi todo el día caminando por un lado y otro dentro de la montaña y se me prendió esto dentro de mis ideas y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y me introduje y hice lo mismo que en Cielo Verde. Socalé, tumbé la montaña, y sembré hierba. Allá en Magdalena sembré caña y tuve molienda. Ya de aquí era fácil porque la panela se iba a Quito. Los maíces que cosechábamos también iban a Quito y el ganadito ya de aquí iba por pacto a Quito, entonces ya era una agricultura más racional. Eso fue que pasó. Y de ahí cuando se cambió de Magdalena a La Conquista, ¿por qué dejó Magdalena y se vino a La Conquista? Bueno, Magdalena fue una linda finca, pero tenía poquísima planada. No había tierras amplias como para arar, sembrar. Como ves, es todo laderoso, solamente la parte del pueblo es plana. Entonces para tener un espacio donde resida la gente trabajadora, entonces formé el pueblo. Hice el pueblito de San José de Magdalena, ahí vivían mis trabajadores. ¿Y cuántos trabajadores usted regaló el terreno? Yo tenía 20 y pico de trabajadores, pero eran enfamiliados, así que cuando fundé el pueblo regalé, bueno, primero hice la planificación con un equipo de topógrafos. Entonces ya se aceptó a nivel, digamos, público la aceptación del plano. En el plano salían 187 pisos. 187 pisos. Yo regalé 87 pisos y los 100 pisos los vendí tan barato que era para Llenar el ocasionar pueblo. la facilidad para que vengan más gente a vivir. Y por eso se fundó el pueblo. Así que hay bastante gente que fue desde el inicio a habitar en el pueblo y ese es el pueblo que vienes a encontrar. ¿Y en qué año fundó el pueblo? 1999. Perdón. 1992. Perdón. Ya. 1992. Ahora estamos en 2014, serían 22 años de fundación del pueblo. ¿Y cuánta gente hay ahora? Y en 22 años es el pueblo más grande que hay en la zona de los Manduriacos. ¿Y cuánta es la población más o menos? Pero, ¿Cuánto es la población más o menos? ¿cuánto de hectáreas? De población, ¿cuánta gente? 355 eran hasta el año pasado. En 20 años. Es uno de los pueblos más grandes de aquí. Sí, es de uno de los pueblos más grandes de la zona. Y el más... Yo me quedé impresionada cómo ha crecido en estos últimos 5 años. Sí, el pueblo ha crecido. Tiene iglesia, es escuela. A un pueblito a quien se le ha dado mucha ayuda para que se facilite el crecimiento
como le ves, el pueblo es una maravilla. Una rosa allí encontré cuya belleza y encanto cautivó mi atención tanto que a contemplarla llegué. Llena de loca alegría le acerqué a mis labios presto, más un gusano funesto en su corola escondía. Así hay personas que son a la faz del mundo hermosas y que ocultan cual las rosas veneno en el corazón. ¡Bravo! ¡Qué linda! Tiene unas estrofas especiales, verás. En esa casa grande, detrás de esas palmeras, ahí vive el gringo Pepe, rodeado de sus selvas. Arminta lo alimenta con su amor y el vino, sustento que lo tiene tan joven como un niño. Al pie de su recinto, rugiente el Guayabamba, rascando la ribera musita su letargo. Y el pueblo que se mira desde sus ventanales, nacido en el regazo de la familia Llano. El pueblo se merece honores especiales por las inspiraciones plasmadas en sus bases. Allí no se pelea y se renuncia el trago. Carece de borrachos y hombres desadaptados.